Dios me lo bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Me gozo mucho en poder dirigirme a ustedes, a este bello grupo de profetas intercesores. Me gozo por cada uno de ustedes, hermanos, porque sé que no es casualidad, sino el plan de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Y bueno, hermano Franklin, así es, como lo dice Juan 6:26, hermano. Ese tema me tocó de verdad el corazón, algo que nuestro Señor Jesucristo nos llevaba a entender, y era eso, que la multitud le seguía solamente por el pan que él brindaba, que lo que ellos, pero la multitud no se preocupaba por ser salvo, no se preocupaba por hacer las cosas como Dios quería. Amén. Y ese es el deber ser de nosotros como hombres de Dios que queremos el bien para el pueblo de Dios. Yo siempre he dicho que esa palabra que decía el apóstol Pablo, que yo lo celo con un celo santo, decía el apóstol Pablo. Y ese ha sido mi celo por el grupo, por cada alma, por cada persona que el Señor me inquieta. Ese ha sido mi celo, de que vean mucho más allá que simplemente un milagro o algo de una forma religiosa, ver a Dios como forma religiosa. Hay cosas tan profundas, amados hermanos, que necesitamos entender, y así como dice el hermano Franklin, a veces necesitamos estudiar la palabra, pero no leerla como un cuento de hadas, sino a entender a profundidad el porqué de las cosas. Como yo he dicho, por qué se escribió, para quién se escribió, en qué momento se escribió, y no podemos agarrar todo el tiempo palabras que de repente no son para nosotros. Eh, Antes yo escuchaba en la radio, me acuerdo que mi papá se ponía a escuchar programas de brujos, y entonces los brujos decían que nuestro Señor Jesucristo había dicho: ayúdate que yo te ayudaré. Y por el mundo yo he escuchado que dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces las personas copian palabras y las recitan, versículos por recitar, sin entender si ese versículo es para usted, si en realidad usted está viviendo conforme a la palabra, a quien se le dirigió esa palabra en ese momento. Y eso es necesario, amados hermanos, estudiar la palabra, investigarla, que el Señor nos lleve a profundidad a entender los misterios de la palabra del Señor, hermanos. Y ese siempre ha sido mi celo, ese siempre ha sido mi inquietud, porque yo puedo decir una cosa, pero de repente son emociones mías. Pero si yo tengo una inquietud, si yo tengo algo y en ese momento ocurre, significa que es Dios el que está hablando. Significa que es Dios el que nos quiere enseñar algo más. Por eso le digo, amados hermanos, tenemos que ser celosos de la obra de Dios, celosos de la palabra de Dios. Yo hoy meditaba en tantos, usted se va a YouTube y usted ve tantos pastores, tanto que se llaman ser profeta, o sea, y cada quien predica a su manera, dice las cosas a su manera. Pareciera que Dios estuviera loco, porque unos dicen una cosa y que Dios me dijo esto, y el otro dice no, que Dios me dijo lo otro, y entonces eso trae mucha confusión. Yo siempre le he aconsejado a los hermanos que conozco que le digan a Dios: Señor, no permitas que nadie me engañe. Señor, no permitas ser engañado y confundido. Señor, muéstrame la verdad. Señor, ayúdame a ver con tus ojos, a oír con tus oídos, a amar como tú amas, a entender las cosas como tú las entiendes. Y le digo, hermano, que Dios lo llevará a grandes cosas. Yo no le hablo por emociones, sino que todo lo que le hablo es porque lo he vivido, he podido experimentar el poder de Dios, he podido experimentar la voz de Dios, he podido experimentar las cosas sobrenaturales. Y como ya las he aprendido y las entiendo y son resultados, son algo vivido y algo que yo veo el fruto, por eso muchas veces yo quiero enseñarle, ayudarle, porque no es que yo me crea la gran cosa, sino que como yo aprendí y lo que aprendí es algo real y palpable, y que es verdad, y que es Dios a través de uno hablando y enseñando. Entonces ese es mi celo, porque de verdad a mí no me gustaría ver que un hermano caiga en trampa del enemigo, en el engaño, en la mentira, en la falsedad, en el emocionalismo, en la religiosidad.
Y yo sabiendo de que esa persona va a caer en ese hoyo y no decirle nada. Entonces, de repente ese es mi celo. No es juzgar. Tenemos que separar dos cosas, ¿no? Lo que es juzgar y lo que es analizar. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces juzgó y, por decirlo así, habló de los escribas y fariseos. No seáis como ellos. No seáis como esos hipócritas, decía. Entonces, no era que nuestro Señor Jesucristo los odiaba a ellos, sino que no quería que cayeran en los juegos de ellos. Así que ese siento que es nuestro celo de enseñar lo que hasta aquí Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, dar esa palabra de consejo, ayudar a todo aquel a quien Dios nos permite ayudar. Ese es todo mi celo y de verdad les amo en el amor de Cristo y que el Señor me los bendiga, el Señor los guarde, la sangre de Cristo los cubra, que el Señor los lleve a cosas profundas, análisis profundos, cosas reveladoras, porque ese es Dios. Dios quiere llevarnos a cosas profundas. La palabra de Dios dice que el evangelio no es religión, sino poder de Dios. El verdadero evangelio es el que se manifiesta a través de poder, a través de la unción, a través de manifestación de cosas sobrenaturales, de cosas profundas. No es solamente recitar la Biblia por recitar, o ayunar por ayunar, o congregarse por congregarse. No, hermano. Va mucho más allá. Dios es real y poderoso y Dios quiere llevarnos a cosas profundas. Como le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Les amo mucho el amor de Cristo, amados hermanos. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.